Hola, buenas a todos. Continúo con el vídeo anterior y ya pasamos a las reglas de derivación de funciones elementales, pero pasamos al producto, a cómo se deriva un producto de funciones. Aquí estamos con la penúltima de las operaciones. Nos queda el producto y el cociente. ¿Cómo derivo el producto de dos funciones? Aquí tengo un producto de dos funciones. La primera es una exponencial de base 2 y la segunda es un seno. Luego tengo dos funciones distintas y están multiplicadas. Hasta ahora no habíamos tenido eso nunca. Como máximo habíamos tenido el producto de una constante por una función, una constante por una función, una constante por una función, pero no habíamos tenido el producto de dos funciones. ¿Cómo se derivan? Pues aquí sí que hay una fórmula que hay que aprenderse, pero ya os digo que cuando la utilicéis 3 veces ya la vais a saber. Tenemos el producto de dos funciones. A la que está la primera le vamos a llamar f y a la que está la segunda le vamos a llamar g. Entonces tenemos f por g. ¿Y cómo se deriva? Pues hay que aplicar esta fórmula. Hay que derivar la que está a la primera, f, y multiplicarla por la segunda, tal y como está, sin derivarla, por g. Y luego sumarle la primera, f, sin derivar, por la derivada de g, ¿vale? Ahora puede parecer un lío, pero no os preocupéis que en cuanto lo practiquéis es fácil. Entonces, derivamos la primera, que es 2 elevado a x. La derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo de 2. Y ahora la multiplicamos por la segunda, que es el seno de x, sin derivar. Y más la primera sin derivar, que es 2 elevado a x, por la derivada del seno, que es coseno de x. Repito, esto de aquí es la derivada de f. Esto de aquí es g sin derivar. Y lo he multiplicado, lo que me ha dado la derivada de f por g sin derivar. Esto de aquí es f sin derivar, tal cual me la dan. Y esto de aquí es la derivada de g. Y esa es la fórmula. La derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. ¿Vale? Se puede decir más rápidamente, de hecho yo casi siempre lo digo así, la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Vale? Como esto es un producto y es conmutativo, si le dierais la vuelta y pusierais el seno a la primera y la exponencial a la segunda sería exactamente lo mismo, ¿vale? Pero vamos, no es necesario y lo dejaríamos así. Aquí lo único que podríamos simplificar en todo caso sería este 2 elevado a x, sacarlo factor común, ¿vale? Y nos quedaría logaritmo de 2 por seno de x más coseno de x, si saco factor común el 2 elevado a x. ¿De acuerdo? Si no lo sacáis tampoco pasa nada. El siguiente, raíz de x por logaritmo decimal de x. Volvemos a tener un producto, pues volvemos a hacer lo mismo. Esta es f y esta es g. Entonces, la derivada es la derivada de la primera. La primera es la raíz de x, su derivada es 1 partido de 2 raíz de x. ¿Veis por qué os decía que esta fórmula es buena aprendérsela? Porque imaginaros que ahora me tengo que ir con la raíz de x aparte, ponerla como potencia, derivarla, volver a simplificar para ponerla aquí. Pues serían muchos cálculos. Si ya me la sé, la pongo directamente. 1 partido de 2 por la raíz de x por el logaritmo de x sin derivar, más la primera sin derivar, que es raíz de x, por la derivada del logaritmo decimal de x, que es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de 10, ¿vale? ¿Y esto cómo lo simplifico? Pues aquí no puedo sacar factor común nada. Yo lo que haría para simplificar es simplemente unir los dos productos. En vez de poner aquí un 1, pues 1 por el logaritmo, pongo en el numerador logaritmo partido de 2 raíz de x y en el otro pongo en el numerador la raíz de x partido por x por el logaritmo neperiano de 10, ¿vale? Recordamos que el logaritmo neperiano de 10 es una constante, es un número, ¿vale? Bueno, continuamos. Aquí ya no va a caber más, así que voy a coger otro folio, ¿vale? Continuamos. Y igual a el logaritmo neperiano de x por la tangente de x. Ahí tenemos el producto de dos funciones y las vamos a derivar aplicando esta es f y esta es g. Entonces, la derivada del producto es la derivada del primero, que es 1 partido de x, la derivada del logaritmo neperiano, por la tangente sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la tangente. Y ahora, en la derivada de la tangente, recordad que podemos usar la fórmula que queramos de las dos. Voy a usar, por ejemplo, la de 1 más tangente cuadrado, por 1 más tangente cuadrado de x. Si yo aquí tengo un producto de un elemento por 2, yo aquí obligatoriamente tengo que poner un paréntesis, ¿vale? Si no estaría mal expresado. Y ahora vamos a simplificar.
esto quedaría y' igual a, aquí lo 1, tangente de x partido por x, no se pueden ir las x en la vida, ¿vale? Porque la x es de la tangente, es la tangente de x, entonces más. Y ahora aquí, si quiero, puedo multiplicar el logaritmo neperiano por el 1 y por la tangente o dejarlo así. Lo voy a multiplicar, ¿vale? Para que veáis cómo quedaría. Logaritmo neperiano de x por 1, logaritmo neperiano de x y ahora más logaritmo por más tangente más logaritmo de x por tangente al cuadrado de x, ¿vale? Tenéis dos opciones, o ponéis claramente ahí el por para que se vea que estos son dos funciones aparte o le ponéis un paréntesis, ¿vale? Los paréntesis, si están bien colocados, nunca están de más, pero bueno, a lo mejor es muy engorroso. Entonces, este sería el resultado, ¿vale? No podemos sacar factor como un logaritmo porque solo están estos dos términos, en este no, entonces lo dejamos así. Siguiente. 3 por coseno de x. 3 por coseno de x. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un producto de dos funciones? ¿Aplicamos la regla del producto? No, ¿vale? No vayamos tan rápido. Esto es una constante, un número por una función. ¿Cómo se deriva? Pues dejo la constante tal cual y derivo la función. ¿Cuál es la derivada del coseno? El menos seno. Y esto se pone así, menos 3 por el seno de x, ¿vale? 3 por menos es menos 3 por el seno de x. Y ya hemos acabado, ¿vale? Hay que distinguir muy bien cuándo es el producto de dos funciones. Las dos funciones tienen que llevar x, logaritmo neperiano de x, tangente de x, dos funciones diferentes a cuando tenemos una constante, un número por una función, que simplemente dejo la constante y derivo la función. ¿Qué ocurriría? Pregunta importante, ¿qué ocurriría si no me doy cuenta de que es una constante por una función y la derivo con la fórmula del producto? Pues, ¿qué ocurriría? Que si lo hacéis bien, al final el resultado os va a dar lo mismo. O sea, se podría hacer. No os preocupéis por decir, si yo ahora no me doy cuenta, la voy a derivar mal. No, si la haces bien los cálculos y simplificas bien, vale también hacerlo como un producto de dos funciones, tomando esta función como una constante, una función constante. ¿Cuál es el problema? Pues que los cálculos son mucho más largos y al ser más largos, pues tenéis más posibilidades de equivocaros. Y por supuesto vais a perder el tiempo, porque vais a hacer algo que se hace en un momentito, vais a tardar un rato más grande. Entonces perdéis el tiempo y tenéis más posibilidades de equivocaros. Con lo cual, identificad bien cuando delante hay una constante, ¿vale? Y se deriva con esta fórmula, una constante por una función, ¿de acuerdo? Tened cuidadito con eso. Otra. Y igual a x a la cuarta partido por 3. Ahí estamos en las mismas. ¿Qué tenemos? ¿Un cociente de dos funciones? No. ¿Qué tenemos? Una función por una constante. Lo pongo aquí. ¿Cuál es la constante? Un tercio. Esto es lo mismo que si yo escribo un tercio por x a la cuarta. Esto es un número, es una constante, ¿vale? Yo aquí no tengo un cociente de dos funciones porque abajo no hay x, ¿vale? Un tercio es lo mismo si lo pongo delante multiplicando que si lo pongo aquí juntos los dos, pero es una constante. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Pues dejo delante la constante y derivo el x a la cuarta, que es 4 por x al cubo. Y esto quedaría 4 tercios por x al cubo. Lo puedo expresar de dos formas. Unir solo los números, que me dan una fracción que es 4 tercios por x al cubo, o poner el numerador, que es 4x al cubo, y en el denominador 3. Esto es lo mismo que esto, ¿vale? Me da igual cómo lo expreséis, pero ya tenéis que ir siendo conscientes de que esas dos cosas son lo mismo, ¿vale? Y también de esto, de que cuando tenemos un número dividiendo a una función, es una constante, ¿vale? Y la puedo sacar fuera y derivar como una constante por una función. Aquí yo podría haber derivado directamente, lo voy a hacer de otra forma, x a la cuarta partido por 3, yo podría haber derivado directamente. Digo, ¿cuál es la derivada de x a la cuarta? 4x al cubo, y el partido por 3 lo dejo ahí porque es una constante, ¿vale? Y lo hubiera hecho directamente. No necesito sacar fuera un tercio. Yo lo saco para que os fijéis más claramente en que es una constante por una función, ¿vale? Pero no es necesario sacarlo, podéis derivar directamente. Cuando vayáis cogiendo práctica, ya hay muchas cuentas que vais a poder ir haciendo directamente. El siguiente ejemplo. X a la cuarta partido por 2 elevado a x. Aquí sí, ¿vale? Aquí sí tenemos un cociente de dos funciones. En el numerador tenemos x elevado a la cuarta, que es una potencia, una función elemental, y en el denominador tenemos 2 elevado a x, que es una función exponencial,
¿vale? O una función elemental. Entonces, ahora al numerador le vamos a llamar f y al denominador le vamos a llamar g. ¿Y cómo vamos a derivar? Pues con la regla de derivación del cociente de funciones, que es otra fórmula que hay que aprendérsela y es muy parecida a la del producto, ¿vale? La del producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la del cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos, en vez de más es menos, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo y todo ello partido por el segundo al cuadrado. Aquí no es sin derivar, solamente el segundo al cuadrado. Entonces lo que cambia es el más por menos y que hay que dividir entre el segundo al cuadrado, ¿vale? Pero la fórmula es muy parecida. Entonces, como aquí el primero es f, pues pongo la derivada de f, que es 4x al cubo, por el segundo sin derivar. Ahora, menos el primero sin derivar, que es x a la cuarta, por la derivada de 2x, que es 2x, o sea, 2x no, 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. No os olvidéis del logaritmo neperiano de 2 en esta fórmula, ¿vale? Y todo ello partido por el de abajo al cuadrado, por x, 2 elevado a x al cuadrado. Y ahora aquí, ¿qué podemos simplificar? Pues mirar, en el numerador puedo sacar factor común 2 elevado a x. ¿Veis? Está aquí y aquí. Pues lo saco factor común. Tenemos aquí un término, el primer término, y aquí el segundo término. Es una resta de dos términos. Y como en ambas hay raíz de x, lo puedo sacar factor común. En el primero me queda 4x al cubo y en el segundo me queda x a la cuarta por logaritmo neperiano de 2. Recordad que el logaritmo neperiano de 2 es un número, una constante, lo podréis calcular con la calculadora, pero se deja así indicado. Y ahora esto partido de 2 elevado a x al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que tenemos aquí un producto y en el denominador lo mismo, 2 elevado a x y 2 elevado a x. Pues ahí sí puedo simplificar. Una vez que saco factor común, sí puedo simplificar. Se me va el 2 elevado a x del numerador con el cuadrado del denominador, porque mira que esto, 2 elevado a x al cuadrado, es 2 elevado a x por 2 elevado a x. Está dos veces, pues una se me va con una, ¿vale? ¿Y qué me queda? Pues me queda que la derivada es 4x al cubo menos x a la cuarta por el logaritmo neperiano de 2 partido de 2 elevado a x. Esta es la simplificación. ¿Qué ocurre si lo dejáis así, hasta aquí? Pues que la derivada está bien hecha. Para los que seáis de sociales, con llegar hasta aquí es suficiente, porque en sociales no se suele pedir simplificar y en selectividad tampoco lo suelen pedir. Para los de ciencia tenéis que llegar hasta aquí, ¿vale? Sí hay que simplificar. Otro ejemplo, y igual a e elevado a x partido de raíz de x. Tenemos un cociente de dos funciones elementales, la del numerador es una exponencial de base e y la del denominador raíz de x. Pues derivamos, ya voy a ir un poquito más rapidito, la derivada de la de arriba, que es elevado a x, es tal cual, por la de abajo sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la raíz de x, que es 1 partido de 2 raíz de x. Y todo ello partido por la de abajo al cuadrado, sin derivar, simplemente la de abajo al cuadrado. Y ahora aquí también voy a poder simplificar algo. Voy a poder sacar factor común el e elevado a x, porque están los dos términos, y aquí me va a quedar raíz de x y 1 partido de 2 raíz de x, y todo esto, aquí se va el cuadrado con la x partido de x, ¿vale? Ahora mismo lo voy a dejar así, porque lo que me interesa en este vídeo es que aprendáis a derivar funciones elementales y sus operaciones. Pero para los de ciencia, aquí deberíais de continuar simplificando, porque ya sabéis que una raíz en el denominador no se suele dejar. Hay que racionalizar, hacer aquí como un denominador, primero hacer como un denominador racional y luego racionalizar, o al revés, primero hacéis como un denominador y luego racionalizáis, pero esta raíz de aquí habría que quitarla. E incluso todo el término habría que dividirlo entre x, ¿vale? Pero por ahora aquí lo voy a dejar así. El siguiente, e elevado a x partido por 5, ¿vale? Volvemos otra vez a tener un ejercicio trampa. ¿Esto es un cociente de dos funciones? No. Esto es una función que es elevada a x partido por una constante. Lo podría sacar igual que antes, sería un quinto por elevado a x. Esto es una constante, un número, ¿vale? Entonces, ¿cuál es su derivada? Uy, perdón, que aquí he puesto derivada y no es la derivada, es la función. Entonces, ¿cuál es su derivada? Pues el 1/5 se queda tal cual y derivo el elevado a x. ¿Cuál es la derivada de elevado a x? Ella misma. Pues total, que al final la derivada es la misma. La constante se deja porque es una constante y la derivada de elevado a x es elevado a x, ¿vale? Y vamos a hacer otro más,
que es y igual a 3x a la quinta menos logaritmo neperiano de x partido por x, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí ya tenemos una recta de dos funciones, ¿vale? Lo primero, si solo pudierais decir una palabra, es que esto es una recta. Es una recta de dos funciones. ¿Qué ocurre? Que en la primera tenemos el producto de una constante por una función, en este caso una potencia, y en la segunda tenemos el cociente de dos funciones. Luego vamos a tener que aplicar la regla de derivación de una constante por una función, la regla de derivación de una resta de dos funciones y la regla de derivación de un cociente de dos funciones, ¿vale? Más la regla de derivación de la potencia, del logaritmo y de x. Todo eso vamos a tener que aplicar. Pues entonces voy a derivar la primera, que es 3x a la quinta, que da 15, y prima, que es 15x a la cuarta. Esa es la primera y ya he acabado. Y ahora menos, y ahora tengo que dividir este cociente, ¿vale? Y el cociente tengo que aplicar la regla del cociente. Voy a poner aquí un paréntesis porque aquí me va a quedar algo largo, ¿vale? Luego ya simplificaré. La regla del cociente, la derivada del de arriba. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de x, que la derivada de x es 1, ¿vale? Acordaros, la derivada de x es 1, aquí lo tenéis, la función identidad. Todo ello partido del de abajo al cuadrado, ¿vale? Y ahora simplifico. Esta x con esta x me da 1. Este 1 como si no estuviera, porque 1 por el logaritmo es el logaritmo. Entonces escribo y me da que la derivada es 15x a la cuarta menos, ahí hay un menos delante de la fracción, no me hace falta poner paréntesis, 1 menos el logaritmo de x partido de x al cuadrado. Y lo dejo así. Podría hacer como un denominador entre los dos elementos para juntarlos en 1. Pero bueno, por el momento lo puedo dejar así. La siguiente y última, ¿vale? Ya podéis estar tranquilos que esta es la última. Va a ser x al cuadrado menos x menos 2 partido de 2x menos 1. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Un cociente. Si solo pudiera decir una palabra, esto es un cociente. Un cociente de dos funciones. ¿Cómo es la función de arriba? Pues es un polinomio. Es una suma y resta de potencia y constante. Potencia, función, identidad y constante. Y en el denominador otro polinomio. Función identidad por una constante y un término independiente. Luego tengo un cociente, pues voy a aplicar la regla de derivación del cociente, que es la derivada del de arriba. ¿Cómo derivo el de arriba? Esto si queréis, si os liáis, lo podéis hacer aparte, ¿vale? Podéis poner el de arriba, derivada. Esto es otra forma de notación que creo que no os había puesto nunca. Pongo la función y pongo derivada y ahora la derivo. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de menos x? Menos 1. ¿Cuál es la derivada de menos 2? 0. Pues eso ya se queda así. Y ahora la derivada de 2x menos 1. ¿Cuál es la derivada? La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 1 es 0. Pues ya tengo ahí las dos derivadas y ahora lo pongo aquí directamente. La derivada del primero, 2x menos 1, por el de abajo sin derivar. Ha coincidido que son el mismo, pero bueno, eso es coincidencia. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo que hemos dicho que es 2. Y todo ello partido del de abajo al cuadrado, ¿vale? Como son polinomios y cada uno tiene dentro dos términos o más, pues hay que ponerle paréntesis, ¿eh? Si no luego estaría mal. Y ahora aquí sí que hay que simplificar. ¿Cómo simplificamos? Bueno, si sois los de ciencia, podéis dejarlo así, ¿vale? Lo podéis dejar, sí, os lo pondrían por bueno en selectividad, ¿vale? Pero yo lo voy a simplificar. Sería 2x menos 1 por 2x menos 1. Eso es 2x menos 1 al cuadrado, eso es una identidad notable. Diferencia por diferencia es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Si no os acordáis de la identidad notable, que ya a estas alturas de curso, si estamos dando las derivadas, deberíais de acordaros de las identidades notables, pues multiplicáis 1 a 1. 2x por 2x, 2x por menos 1, menos 1 por 2x, menos 1 por menos 1. Pérdida de tiempo, ¿vale? Si os sabéis la identidad notable, más rápido. Y ahora aquí tenemos un menos con un paréntesis con 3 elementos por 2. Pues tengo que multiplicar el 2 por los 3 elementos, ¿vale? El 2 como si estuviera delante, con un menos, o sea, menos 2 lo tengo que multiplicar por esos 3 elementos. Y me da menos 2 por x al cuadrado, menos 2x al cuadrado. Menos 2 por menos x, más 2x. Y menos 2 por menos 2, más 4.
todo ello partido de 2x menos 1 al cuadrado. Eso de abajo no lo vamos a desarrollar porque no nos va a servir para nada. Lo de arriba sí, porque ahora vamos a sumar este término con lo que nos dé este, ¿vale? Por eso es la idea de hacer la cuenta, porque aquí hay una recta y vamos a simplificar lo que nos dé esto con lo que nos dé esto, pero en el denominador no vamos a poder hacer nada más, así que lo dejamos así. Y nos da 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado, 2x al cuadrado. Menos 4x más 2x, menos 2x. Y 1 más 4 más 5, partido de 2x menos 1 al cuadrado. Y ya lo dejamos así, porque en el numerador, si en todo caso fuera una identidad notable o pudiera sacar factor común algo, pues lo mismo se me podría simplificar con el 2x menos 1 del denominador, pero en este caso no se va a poder, así que lo dejamos así. ¿Vale? Entonces, ya como resumen, os tenéis que aprender las reglas de derivación de las funciones elementales, os tenéis que aprender las reglas de derivación de las operaciones entre funciones, tenéis que saber identificar muy bien cuando hay delante una constante o dividiendo una constante, porque nos simplifica mucho el cálculo de la derivada, ¿vale? Otra cosa, cuando derivéis siempre tenéis que poner y', o si aquí pusiera f de x igual a lo que sea, pues aquí f' de x. También lo podéis hacer así, poniendo la función entre paréntesis y poniéndole el prima y ya poniendo el resultado, ¿vale? Y siempre recordad que es importante simplificar, pero con cabeza, ¿vale? Si nos vamos a hartar de hacer cuenta y a lo que vamos a llegar no nos va a servir para simplificar más como aquí, pues lo dejo indicado, ¿vale? Y creo que es todo. La clave para aprender derivadas, como en todo en matemáticas, pero en las derivadas más si cabe, es practicar. No creo que nadie pueda aprender derivadas viendo a otro derivar. La única forma es practicar, porque cuando os pongáis a practicar os van a entrar dudas que no os habrán entrado viéndome a mí derivar, ¿vale? Así que practicar, practicar y practicar. Venga, suerte y saludos.